Cuando todo el pueblo terminó de cruzar el río Jordán, el Señor le dijo a Josué: elijan un hombre de cada uno de las 12 tribus de Israel y ordéneles que tomen 12 piedras del cauce, exactamente del lugar donde los sacerdotes permanecieron de pie. Díganles que las coloquen en el lugar donde hoy pasarán la noche. Versículo 4. Entonces Josué reunió a los 12 hombres que había escogido de las 12 tribus y les dijo: vayan al centro del cauce del río, donde está el arca del Señor su Dios, y cada uno cargue al hombro una piedra. Serán 12 piedras, una por cada tribu de Israel. Servirán como señal entre ustedes. En el futuro, cuando sus hijos les pregunten: ¿por qué están estas piedras aquí? Versículo 7, ustedes responderán: el día en que el arca del pacto del Señor cruzó el Jordán, las aguas del río se dividieron frente a ella. Para nosotros los israelitas, estas piedras que están aquí son un recuerdo permanente de aquella gran hazaña. Los sacerdotes que llevaban el arca permanecieron en medio del cauce hasta que los israelitas hicieron todo lo que el Señor le había ordenado a Josué. Así, el día 10 del mes primero, el pueblo de Israel cruzó el Jordán y acampó en Gilgal, al este del Jericó. Josué erigió allí las piedras que había tomado del cauce del Jordán y se dirigió a los israelitas. En el futuro, cuando sus hijos les pregunten: ¿por qué están estas piedras aquí?, ustedes les responderán: porque el pueblo de Israel cruzó el río Jordán en seco. El Señor Dios de ustedes hizo lo mismo que había hecho con el Mar Rojo, cuando lo mantuvo seco hasta que todos cruzáramos. Y esto sucedió para que todas las naciones de la tierra supieran que el Señor es poderoso y para que ustedes aprendieran a temerlo para siempre. En aquel tiempo el Señor le dijo a Josué: prepara cuchillos de pedernal, vuelve a practicar la circuncisión entre los israelitas. Y así que Josué hizo los cuchillos y circuncidó a los varones israelitas en la colina de Aralot. Realizó la ceremonia porque los israelitas en edad militar que habían salido de Egipto ya habían muerto en el desierto. Todos ellos habían sido circuncidados, pero no los que nacieron en el desierto, mientras el pueblo peregrinaba después de salir de Egipto. Una vez que todos fueron circuncidados, permanecieron en el campamento hasta que se recuperaron. Luego el Señor le dijo a Josué: hoy les he quitado de encima el oprobio de Egipto. Por esa razón aquel lugar se llama Gilgal hasta el día de hoy. Versículo 10. Al caer la tarde del día 14 del mes primero, mientras acampaban en la llanura de Jericó, los israelitas celebraron la Pascua. Al día siguiente, después de la Pascua, el pueblo empezó a alimentarse de los productos de la tierra, de panes sin levadura, de trigo tostado. Desde ese momento dejó de caer maná, y durante todo ese año el pueblo se alimentó de los frutos de la tierra. Versículo 13. Cierto día Josué, que campaba cerca de Jericó, levantó la vista y vio a un hombre de pie a él, espada en mano. Josué se le acercó y le preguntó: ¿es usted de los nuestros o es del enemigo? Versículo 14. De ninguno, respondió. Me presento ante ti como comandante del ejército del Señor. Entonces Josué se postró rostro en tierra y le preguntó: ¿qué órdenes trae usted, mi señor, para este siervo suyo? El comandante del ejército del Señor le contestó: quítate la sandalia de los pies, porque el lugar que pisas es sagrado. Y Josué le obedeció. Que el Señor bendiga su palabra y su espíritu nos dé entendimiento. Amén. Preparativos para la conquista de las promesas de Dios. Arrangements for the conquer of the promises of God. El capítulo 4 The chapter 4 nos habla de el río Jordán, talks about the Jordan River, un desafío natural que hay a natural challenge para cruzar y conquistar la tierra prometida. to cross and conquer the promised land. En esta mañana una pregunta interesante que deberíamos hacernos: On this morning, an interesting question we shall do.
¿Qué es lo que Dios nos ha prometido? Which are the promises of God? Cada uno puede tener una respuesta personal, Each one of you could have a personal answer, pero podríamos dar una respuesta para nuestro país también. but we shall give an answer to our country as well. Dios ha prometido God has promised que haya paz that there might be en toda la peace tierra. in all over the land. Dios ha prometido God has promised que haya paz to have peace también en nuestro país. in our country. Jesucristo dijo, Jesus said, mi paz os dejo, I give you my peace. paz les doy. I leave my peace for you. La paz entonces es un regalo de Dios. The peace is a gift of God. En el caso de Israel, In the case of Israel, es un pueblo peregrino. it's a pilgrim country. Camina hacia la promesa de Dios. They walk through the promises of God. Una tierra que fluye leche y miel. And the land of milk and honey. Les hago otra pregunta. ¿Qué significa la tierra para un campesino? So what does it mean, the land for a peasant? ¿Alguien sabe? Any one of you knows? Significa la vida. Life. Cuando hay tierra, When there is land, podemos vivir, we can live, podemos comer, we can eat, podemos tener identidad, we can have identity, podemos realizarnos. we can be realized. as De la person. misma manera, At the same way, la promesa de Dios the promises of God para Israel to Israel es la realización is the realization como pueblo as a como nación. people, as a nation. y es la misma promesa también para nosotros. And it's the same promise for us. El primer desafío para Israel The first challenge to Israel fue cruzar una barrera natural. was to cross a natural barrier. ¿Alguien ha visto el río Magdalena? Any one of you has seen the Magdalena River? ¿Sí? Yes? ¿Sí? Es Do un you? río importante del país. It's an important river of the country. Creo que ustedes tuvieron que cruzarlo I think you should have to cross en it algún momento. at some point. ¿Qué opinan sobre cruzar ese río nadando? What do you think about crossing the river swimming? ¿Alguien lo ha hecho? Have you ever done it? ¿Alguien lo haría? Would you ever do it? Solamente ver el río Only the river, only see the river. en un cauce grande It's a big river. genera miedo. You are scared about it. ¿Sí o no? Yes or not? Sí. Yes. Hay barreras naturales There are natural barriers que generan miedo, that causes fear, que nos dicen que es imposible that tell us it is impossible tener derecho to have the right a lo que Dios ha prometido. to the promises of God. Pero tenemos el Dios de los imposibles, But we have the God of the impossible que hace posible that makes possible lo que es imposible what is impossible para nuestra capacidad humana. for our human capacity. Primer punto, First point, ¿cómo cruzaron el río Jordán? how to cross the Jordan River. ¿Cuál fue la estrategia? Which was the strategy? Cuando hablamos de conquista, When we talk about the conquest, pensamos we think en estrategia militar, in military strategies. pensamos We think en el lenguaje de la guerra, about the war language. pero me llama la atención But it calls my attention que antes de la conquista, that before the conquest, la estrategia de Josué Joshua's strategy no fue la estrategia de guerra, was not a war strategy, fue la estrategia de Dios. but God's strategy. Sin derramar sangre, Without blood, invitó la presencia he invited de people. Dios. He invited the presence of God. Dice el capítulo 4 Chapter 4 says que Josué that Joshua invitó invited a los sacerdotes the priests a que levantaran el arca del pacto. to raise the covenant, the Ark of Covenant. ¿Qué significa el arca del pacto? What does it mean? La presencia The de Dios. presence of God. Tú también puedes levantar You can also have la presencia de Dios the opportunity to raise tu the vida, presence of God in your en life, tu casa in your house, y te vas a dar cuenta and you are going to realize que todo Jordán, that every Jordan, todo lo que impide everything that avoids you to acceder a las promesas de access to Dios the promises of God será quitado, will be taken over, será abierto will be opened por la up presencia de Dios. for the presence of God. Me llama la atención It calls my attention que la presencia de Dios, that the presence of aleluya, God, hallelujah,
abrió un camino opened a way donde no había camino. where it was not a path. El pueblo pasó en seco. The people passed over the river dry. El miedo, The fear, la incredulidad, the unbeliefness, los imposibles the impossible no tocaron al pueblo. didn't touch the people. El pueblo pasó en seco. The people crossed over La dry. presencia de Dios The presence of God abrió caminos opened the paths donde no podían haber where it was caminos. not possible to happen. Este es el milagro. This is the miracle. Segundo punto. Second point. En el capítulo número 4 In chapter 4, también se habla there is also talk about de un monumento. a monument. El Señor le dijo a Josué, Jesus said to Joseph, como le había dicho a Moisés, as it said to Moses, recoge piedras pick up some stones y levanta un monumento. and raise a monument. Cuando las generaciones futuras When the future generations pregunten, ask about ¿qué significa esto? what does it mean, El Dios Todopoderoso the Almighty God nos abrió caminos, opened us the abrió ways las aguas, to new waters. iba adelante, It was over us. nos permitió He left us to introducirnos be en la tierra que In the- fluye leche y miel. in the promised lands of milk and honey. ¿Qué significa esto? Les pregunto, ¿han visto monumentos? Have you ever seen a monument? ¿Conocen la Plaza de Bolívar Do you know the Bolivar Place en el centro de la ciudad? in downtown? Un gran espacio, There's a big space. poder eclesiástico, The church, poder de la justicia, the justice power, el poder local, la alcaldía, the local power, the city hall, el poder de las leyes, the Congreso. laws, the Congress. Es un escenario del poder. It's an scenario of power. Y en el centro, And in the center, un monumento. there's a monument. ¿A quién? To whom? A Simón Bolívar. ¿Hace cuánto sucedió esto? When did that happen? La gesta bolivariana The Bolivarian de la independencia. of the independence. Nos enseñaron They taught us que en 1810. that it was in 1810. ¿Cuánto tiempo ha pasado? How much time it has happened? De 1810 From 1810, al 2010. 2010. ¿Cuánto? How much? How long? 200 años. 200 years. ¿Cómo es posible, How is it possible 200 años después, 200 years later podamos recordar we could remember que Bolívar that Bolivar dirigió un ejército led an army para dar la to independencia give the independence a varias naciones como Colombia? to several nations as Colombia? ¿Cómo es posible? How is it possible? Ese es el poder del monumento. That is the power of monument. El monumento es un poder. The monument is a power. El monumento permite otorgar reconocimiento, The monument gives recognition recordar la gesta o las acciones heroicas. to remember the heroic actions. Pero en este caso But in no this- es el monumento para Bolívar, But in this case, it is not the monument for Bolivar. es el monumento para celebrar la grandeza de Dios. It's the monument to celebrate the greatness of God. ¿Para cuántos el Señor les ha abierto caminos inimaginables? To whom of Levántelo. you the Lord has opened paths. No solamente hay que levantar su presencia, It's not only to raise up the presence, hay que levantar su testimonio. there is also an opportunity to raise up the testimony. Hay que decir a viva voz For you to say it aloud. que hay un Dios todopoderoso, There is an almighty God que es hacedor de milagros, that is a miracle maker que hace posible lo imposible, who makes possible the impossible, que quiere que su pueblo sea libre, who wants these people to be free, que quiere que su pueblo tenga bienestar, who wants to people to have wellness, que quiere que su pueblo tenga tierra, who wants his people to have the land, una tierra que fluye leche y miel. the honey and milk land. Él quiere He wants que todo el mundo sepa that all the people que to su know voluntad en el mundo that his will in the world es que haya paz y justicia, is to have peace and justice porque viene de Él. because it comes from him.
Entonces, en segundo lugar, So the second place hay que levantar testimonio. is that you have to raise your testimony. Vamos al tercer punto. So we are going to go to the third point. En el capítulo 5 In chapter 5, se nos habla we can see que Josué hizo algo. that Joshua did something. ¿Qué hizo? What did he do? ¿Alguien sabe? Any one of you knows? ¿Lo recuerda? Do you remember? ¿Qué hizo Josué? What did he do? Capítulo 5. Chapter 5. Me llama la atención It calls my attention que el pueblo that the people que peregrinó con Josué that went over the place with Joshua, era una generación diferente. it was a different generation. Los que salieron de Egipto The people who left Egypt, con Moisés like Moses, murieron died en el desierto. on the desert. Dios no les permitió God didn't allow them ver la tierra prometida. to see the promised land. ¿Sabes por qué? You know why? Por quejas, Because they were complaining, por murmuraciones, because they were talking to each porque other sus bad. palabras Because their words despreciaban a Dios didn't love God, y preferían and they preferred volver a Egipto, to come back to Egypt, el imperio the empire de aquel entonces. in that moment, Vivir en esclavitud to live in slavery bajo el imperio, under the empire, gozando en Egipto, having fun in Egypt, pero sin libertad. but without freedom. Dios no quiere que seamos esclavos, God doesn't want us to be slaves. quiere que seamos libres. He wants us to be free. ¿Cuántos libres hay aquí? Are you free? Tú eres libre, You are free. tú eres libre, You are free. tú eres libre. You are free. El Señor ha liberado nuestra conciencia. Lord has taken our El conscience Señor ha liberado nuestro corazón. and has made our heart free. El Señor ha liberado nuestra mente. He has freed our mind. Nuestras acciones Our actions deben liberar a otros have to free another con la fuerza del amor, with the strength of love, del amor a Dios. the love of God. Entonces, Then Josué está haciendo algo diferente. Joshua was doing something different. Él está circuncidando. He's circumcidating. Yo creo que esto es un milagro. I think that's a miracle. ¿Cómo uno puede circuncidar How can you miles circumcidate y miles de hombres? thousands of men? Josué tenía PhD He had a PhD on en that, circuncisión. on circumcision. El punto es que no interesa cómo, The thing is that it doesn't matter how, sino el significado de esto. but the meaning of this. A ver, ¿qué significa la circuncisión What does it mean, the circumcision? en el Antiguo Testamento? In the ancient Testament, Fue It was. fue la evidencia física it Fue- was the physical evidence de un pacto y una alianza from a covenant and an alliance entre Dios y su pueblo. between God and its people. Dios dijo, God said, ustedes son mi pueblo "You are my people, y yo seré su Dios. I am your God." Y la firma de ese documento And the signature of that document tenía que ver has to deal con la circuncisión. with the circumcision. Entonces un hombre circuncidado So a circumcised man significaba que, meant que vivía para Dios, that it lives for God, que vivía conforme a la justicia de Dios, that he lived according to the justice of God, no a la justicia humana. not the human justice. ¿Qué está haciendo Josué entonces? What is Joseph doing then? Está diciendo He's telling que antes de entrar en la promesa, that before you get into the promise, no se les olvide don't you forget que es el pueblo de Dios. that is the people of God. ¿Qué significa esto para So nosotros? what does it mean for us? El Señor nos quiere bendecir, The Lord wants to bless us. nos quiere dar sus promesas. He wants to give us His promises. Podemos conquistarlas, We can conquer it, pero no con un corazón cualquiera. but not with any kind of heart. El libro de Deuteronomio nos habla que más que la circuncisión física,
This book talks about more than the physical circumcision. Es la circuncisión del corazón. It's the circumcision of heart. Escucha esto. Listen to this. Hay prepucios There are purposes de pecado. of sins. ¿Sabe cuál es el mayor? You know what is the biggest one? El orgullo, The pride, la altivez, la prepotencia. the prepotence. Porque eso produce Because that produces y hace que nosotros and that makes us to be seamos injustos. unfair. ¿Qué es el orgullo? What is the pride? Amar más To love more, a uno mismo to love more myself que a Dios. than God. Y eso es un pecado grave. And that is a terrible sin. Quien vive para Dios The person who lives for God es sencillo, is humble, es humilde, is naive. sirve a los demás, It works for the others, practica el amor de Dios, practices the love of es God, misericordioso, is merciful, vive por la gracia de Dios, lives for the grace of God, comparte la gracia de Dios. shares the grace of God. Por eso That's why no habrá bendición, there will not be blessed, no habrá tierra que fluye leche y miel there will not be promised land si tu corazón if your heart y mi corazón and my heart está circuncidado. is not circumcised. Hay que circuncidar el pecado. We have to circumcise ¿Cuántos the dicen sins. amén? Who have just Ah. said amen? De pronto te estás preguntando, Maybe you are asking, Señor, ¿qué pasa Lord, what is going on con tus promesas with your promises de salvación, of salvation, de libertad, of freedom, de bienestar, of wellness, de paz, of peace, de estabilidad tal vez? stability, maybe? Probablemente Probably tu corazón your heart no lo permite. doesn't allow that to happen. Hay prepucios There are prepuces que hay que cortar. that you have to cut. ¿Cuántos dicen amén? Who just said amen? Escucha esto. Listen to this. Luego que circuncidó Josué, After Joshua circumcised, ¿qué hizo? what did he do? Después de la circuncisión hubo otro acto. After the circumcision, it was another thing. ¿Qué celebraron? What did they celebrate? La Pascua. ¿Qué significa la Pesach. Pascua? What does it mean? Significa It means libertad. freedom. ¿Cuándo vino la Pascua? When did it come? Después de la circuncisión. After the circumcision. ¿Cuándo vino la libertad? When it was the freedom? Después de la circuncisión. After the circumcision. ¿Cuándo vino la liberación? When was the freedom? Después de la circuncisión. After the circumcision. Antes que liberar tierras, Before they were to the lands, primero liberaron su corazón. they freed their hearts. Primero liberaron sus vidas. They freed their lives. Y esto es lo que el Señor quiere. And that is what the Lord wants. Ahora sí, termino con esto. Now I'm going to finish with this. ¿Cómo cierra el capítulo 5? How is the finishing of the chapter 5? Nos habla de alguien It talks about someone que aparece who appears en la escena. in the place. No está previsto en los primeros versículos, It is not in the first versicles, pero aparece but it al appears final. at the end. ¿Quién se aparece? Who appeared? Yo no sé si tú estás discerniendo I don't know if you are understanding lo que está diciendo esta palabra. what the Bible says about it. No es con espada, It's not with sword, no es con jabalina, it's not with weapons, no es con estrategia militar, it's not with military es strategy. con la estrategia divina. It's with the strategy of Que God tú y yo that you and me vamos a conquistar are going to las conquer promesas de the Dios promises of God para su pueblo, for the people, para su pueblo. for the people. Aleluya. Hallelujah.